Muy bien. Estudiando la lección en el día domingo, nos encontramos con qué nos dice Pedro acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. En realidad, al leer muchos acápites del Antiguo Testamento, usted llega a la conclusión de manera transparente y clara de que estos pasajes particularmente están hablando de Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el enviado de Dios para buscar salvar lo que estaba perdido. A lo largo de sus epístolas, Pedro escribe como con un sentido de certidumbre. Él está hablando de a quién conoce él. Él está hablando con seguridad. ¿Por qué? Porque él sabe quién fue Jesús. Él conoce de primera mano. Además de esto, está hablando de aquel a quien señalaban los profetas del Antiguo. Él dice claramente que la palabra se hizo carne, así como lo dice San Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pedro señala a la Biblia hebrea, los profetas del Antiguo Testamento, acerca de lo que ellos predicaban acerca de Jesús. Según Pedro, el Espíritu Santo reveló en el Antiguo Testamento dos verdades cruciales acerca de Jesús. Número uno, los sufrimientos del Mesías. O sea, oiga bien, Cristo tenía que padecer, así lo dijo Cristo, tenía que morir. ¿Para qué? Para cumplir con su misión. Y número dos, también menciona las glorias que vendrían con relación a la muerte del Mesías para todos aquellos de aquel entonces y también para nosotros. Todo el hilo de pensamiento se encuentra a lo largo de toda la Biblia hebrea. Es bien claro. Ahora, ¿qué nos enseñan entonces estos textos acerca de Jesucristo y respecto a él? Bueno, si usted lee todos estos versículos va a llegar a la conclusión. Por ejemplo, Salmo 22 dice el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las mismas palabras que Jesucristo dijo al morir en la cruz. También nos encontramos con el pasaje mesiánico, Isaías 53, desechado, varón de dolores, cómo lo tuvimos por azotado, por abatido de Dios, mas él herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, o sea, todos los pecados nuestros fueron puestos sobre Jesús. Él se hizo carne, se hizo pecado por amor a ti y por amor a mí. ¿Y qué diremos de este pasaje tremendamente poderoso? Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 10 al 12, dice así. Primera de Pedro 1, del versículo 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, esto lo explica claramente Pedro y está diciendo, todo esto tenía que pasar, el sufrimiento, la muerte, pero más que el sufrimiento y la muerte, la gloria venidera del Mesías príncipe. Todo esto se cumplió en Jesucristo. Así lo decía en el Antiguo Testamento. De tal manera que aquí podemos ver que Pedro asegura a sus lectores que ellos ocupan un lugar muy importante en la historia de la salvación. Él les dice que ellos fueron o recibieron una revelación que los antepasados, los profetas, recibieron directamente de Cristo. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, el Espíritu de revelación, el Espíritu de Cristo. Había partes cruciales de sus mensajes que no se cumplirían sino hasta la venida de Jesús. O sea, todo está basado en Jesucristo, la Escritura, los pasajes de la Escritura, las profecías, Cristo, Cristo, Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico a Jesucristo. Cristo, muerto, resucitado, viniendo en gloria. Cristo, Cristo, Cristo. Me es impuesta necesidad de predicar a Cristo, Cristo, Cristo. Algunas de las cosas ya se habían cumplido en el tiempo de Pedro. Y ve lo que dice aquí. Podían oír de aquellos que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, verdades que incluso los ángeles deseaban conocer. Estas personas conocían de primera mano, entendieron cómo en la naturaleza, naturaleza de Cristo estaba la divinidad y esa divinidad se humilló. Con tantos detalles presenta aquí que tendrían que esperar, dijo, al igual que nosotros, por las glorias venideras, o sea, la promesa, las glorias venideras.
Nos encontramos también otro pasaje muy hermoso en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, el versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Todo esto apuntaba a Cristo, la profecía a Cristo, toda la revelación, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. ¿Y qué diremos del Nuevo Testamento? Habla de Jesucristo. Por tal razón, vemos claramente que habían glorias venideras. Ahora, la pregunta es, ¿cómo creemos nosotros que estas palabras proféticas se cumplen? Bueno, las palabras son fieles y son verdaderas. Dios no miente ni es hombre para mentir. Ahora, la primera venida de Jesús demuestra que se cumplió. La historia se ha cumplido a través de las edades. Los reinos proféticos de los que habla el profeta Daniel se han cumplido. Todos estos reinos se han cumplido cabalmente. La historia lo comprueba. Nuestra manera de ver la profecía es historicista. En otras palabras, la historia confirma lo que la profecía ya había dicho o la revelación había dicho. ¿Y cómo me ayuda esto a mí? Bueno, esto me da seguridad, me da confianza, me da esperanza de esperar en el Señor, porque Él es el que está al control de todo. Estudiemos la lección del día martes y comprendamos qué nos enseña este día la lección con el tema que es testigos presenciales de la majestad. La lección del día lunes, perdón.